Bueno, pues nada, muy buenos días para todos. Mi nombre es Lucas Giraldo y hoy tengo la oportunidad de acompañarlos en esta masterclass donde vamos a hablar de inteligencia artificial y ciberseguridad en infraestructuras críticas. Listo. Digamos que yo quiero empezar esta sesión con una pregunta muy particular y es, piensen qué ocurriría si mañana desapareciese, por ejemplo, la electricidad de la ciudad por un periodo de tiempo, 15 minutos. Listo. Entonces, aquí algo que probablemente pase es que muchos dirían, no, qué molestia, qué cansancio, ¿por qué no tenemos electricidad? Básicamente algunas luces se apagan, algunos semáforos dejarían de funcionar y algunas personas esperarían que regresara al servicio, así de simple. Pero resulta que la realidad de un fenómeno de ese estilo es mucho más densa de lo que nosotros pensamos, porque en esos 15 minutos podrían detenerse sistemas hospitalarios, podría interrumpirse una red de energía, una red, por ejemplo, de emergencia, podría paralizarse el sistema de transporte, podría suspenderse una operación bancaria o inclusive se podría comprometer un proceso industrial que sea crítico. Entonces, lo que inicialmente parecería como un problema técnico de 15 minutos, pues rápidamente se puede transformar en un problema económico, social, de seguridad o inclusive hasta legal, ¿cierto? Entonces, luego de ello, piensen que la interrupción no se dio por un fenómeno natural. Sí, es decir, no se dio por una tormenta o no se dio por una catástrofe climática o algo así, sino que fue provocado por una acción deliberada de un tercero, es decir, se dio un atacante. Entonces, un atacante que puede estar ahí en la ciudad o a miles de kilómetros, que probablemente inclusive ni siquiera tuvo que cruzar una frontera, básicamente a través de una conexión a Internet pudo indisponibilizar las capacidades de infraestructura de un territorio. Y esto es un poco lo que vimos en elementos o en ciberataques, como por ejemplo en Ucrania en 2015, donde muchas personas se quedaron sin electricidad, o lo que se vio con la empresa Colonial Pipeline en Estados Unidos por allá en el 2021, cuando un ransomware afectó el suministro de combustible de un territorio particular. Entonces, el punto acá es que ya las preguntas no son cómo protegemos computadores, sino cómo protegemos la vida cotidiana, cómo protegemos que millones de personas puedan seguir disfrutando sus actividades, cómo podemos proteger que millones de personas continúen sus actividades las 24 horas del día cuando hay tantos atacantes que efectivamente nos pueden golpear. Entonces, durante esta sesión, lo que nosotros vamos a explorar un poco es precisamente este escenario. Es decir, es el punto en el cual la infraestructura crítica, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, pues tienen un efecto específico sobre las infraestructuras críticas, pero también sobre la calidad de vida que nosotros vamos a llevar adelante. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, básicamente vamos a hablar un poco de algo que se llama el contexto de interdependencias. Luego de eso vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial aporta en estos ejercicios, tanto lo bueno como lo malo. Vamos a hablar de arquitecturas autónomas, un poco de las amenazas actuales, por supuesto de cómo se construyen los frameworks predictivos y la gobernanza y el roadmap que podemos tener para este proceso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué este tema importa ahora? Básicamente es un tema digamos que reviste particular importancia porque se ha acelerado de una manera importante la transformación digital en las organizaciones, automatizaciones industriales, los temas geopolíticos, en los desarrollos técnicos, la convergencia TI-TO. Entonces hace que los sistemas críticos ya no operen de forma aislada. Entonces una red eléctrica, un sistema de transporte, un hospital, un centro de datos, una planta industrial, cada vez está más interconectado a través de todas estas plataformas digitales. Entonces servicios de cloud, dispositivos IoT, etcétera, etcétera,
a partir de esta conexión, pues van a incrementar eficiencia de operación, pero también van a hacer que la superficie de ataque digital sea cada vez más amplia. Y una superficie de ataque digital cada vez más amplia, pues finalmente termina, digámoslo así, exponiendo a mayores riesgos nuestras operaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es, ¿qué es una infraestructura crítica? Listo. Una infraestructura crítica vamos a definirla como un conjunto de activos, servicios y capacidades cuya interrupción puede tener un efecto significativo sobre la seguridad nacional, la estabilidad y capacidad económica del territorio o el bienestar de la población. ¿Listo? Y estos sistemas pues van a incluir sectores como energía, agua potable, transporte, telecomunicaciones, salud, finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de un entorno corporativo tradicional, la infraestructura crítica tiene restricciones operacionales muy específicos. ¿Por qué? Porque las ventanas de mantenimiento suelen ser reducidas a la disponibilidad de priorización que tenga esa infraestructura crítica. En las infraestructuras críticas, lo que pesa es la disponibilidad, que no se interrumpa la entrega del servicio. ¿Listo? Es por esta razón que la gestión de riesgos en las infraestructuras críticas usualmente consideran varias aristas: las variables tecnológicas, los componentes operacionales y los impactos o los efectos humanos. Por eso, un incidente de ciberseguridad en estos entornos no implica la pérdida de información, sino interrupciones de servicios que son esenciales para millones de ciudadanos. Entonces, eso es una infraestructura crítica. Entonces, no se les puede olvidar. Es el conjunto de activos, servicios y capacidades en el cual la interrupción puede tener un efecto sobre seguridad nacional, estabilidad económica o bienestar de la población. Es decir, no es un tema menor. En estos orden de ideas, entonces, hay una gran cantidad de sectores claves para las infraestructuras críticas. Ya, entonces, ningún sector usualmente va a operar de manera independiente. Por ejemplo, el sector energético pues suministra electricidad a hospitales, telecomunicaciones, plantas de tratamiento de agua. Pero las telecomunicaciones permiten la coordinación de sistemas de transporte, seguridad y servicios financieros. Entonces, ¿qué pasa? Esta red de dependencias genera relaciones que pueden amplificar el impacto de una falla inicial. Entonces, desde la perspectiva de gestión de riesgo, esta realidad de las infraestructuras críticas implica que la criticidad de una vulnerabilidad no depende únicamente de la severidad técnica, sino que una vulnerabilidad que se puede catalogar como baja o como media puede ser un riesgo estratégico importante para un territorio si afecta, por ejemplo, múltiples dependencias. Es por esto que los modelos modernos de evaluación de este tipo de infraestructuras incorporan algo que se llama análisis de interdependencias. ¿Eso qué quiere decir? Cómo se propagan los impactos y efectos en cascada que puede haber sobre una infraestructura crítica o cuando se afecta una infraestructura crítica y puede llegar sobre otras como tal. Y esto se da porque hay un concepto muy importante en las infraestructuras que es el de realimentación. Y esta gráfica que ustedes ven en pantalla es el concepto central de un sistema de TO. Es el concepto central de un sistema de operación. Entonces, ¿qué pasa? Digámoslo de la siguiente manera. Todos tenemos en una infraestructura crítica y en un entorno de control, nosotros tenemos un controlador, ¿ya? Ese controlador es el que efectivamente revisa o el que tiene un enlace directo con las operaciones en campo. Entonces, en el controlador está un sensor de temperatura, o el control puede tener una verificación de caudal, o el controlador puede ser una verificación electromagnética, o el controlador, es decir, algo que está conectado de manera directa con la operación, conectado a una máquina de signos vitales de una persona en un hospital, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, estos controladores básicamente lo que hacen es que van a un actuador. El actuador revisa o está constantemente tomando información del controlador.
y el actuador le dice al proceso industrial qué tiene que hacer. Es decir, el proceso industrial tiene una serie como de instrucciones. Entonces, él constantemente está revisando. Ese proceso industrial me entrega un dato, ¿bien? Que es la captación de datos. Y la captación de datos se lo entrega el controlador. El controlador verifica el estándar contra lo que está sucediendo y con base en eso le entrega una decisión al actuador para que cambie el proceso industrial. Y este enlace entre el controlador, los datos, el proceso y la actuación se llama lazo de control. Y el controlador básicamente tiene instrucciones que vienen de la interfaz hombre-máquina, pero también del diagnóstico remoto. Entonces, desde el punto de vista de ciberseguridad, entender este bucle de retroalimentación es importante porque un atacante puede intervenir en cualquiera de esas etapas. Puede alterar el controlador, puede alterar el proceso industrial o la decisión a tomar para corregir, o inclusive puede con una herramienta de hombre en el medio, meaning the middle, a afectar la captación de datos. Entonces, la manipulación de un sensor o alterar el algoritmo de control o modificar ese comando operacional puede hacer que la decisión que se tome sea incorrecta y eso generar algún efecto físico sobre el proceso industrial. Entonces, el concepto de retroalimentación es importante porque cuando entendemos los elementos que hay, que hacen parte específica de cada uno de estos componentes, podemos saber o podemos estimar de qué manera lo podemos atacar. Y este concepto de retroalimentación o este sistema de retroalimentación está enlazado con el sistema SCADA. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es un sistema SCADA? El sistema SCADA es el que es, digamos, es uno de los componentes más importantes dentro de los entornos industriales. La función principal de un SCADA es recopilar información que viene de un sensor distribuido y supervisar un proceso industrial para permitir el control remoto de equipos y variables operacionales. Los SCADA terminan siendo el núcleo tecnológico que conecta el mundo digital con el proceso físico. Entonces, la importancia estratégica que tiene una SCADA es que concentra funciones de monitoreo, supervisión y control. Por eso, un compromiso exitoso de la empresa sobre estos sistemas permite, o mejor dicho, cuando se comprometen estos sistemas, pueden permitir la manipulación de un parámetro operacional. Y esto puede hacer que haya inclusive una interrupción completa de los procesos industriales. Stuxnet es un caso histórico brutal que demuestra que la alteración de un sistema de control industrial pues puede generar un daño sin necesidad de destruir los equipos afectados. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla son las capas que puede tener en un sistema de control industrial. En la imagen superior están los diferentes protocolos con los cuales conectamos los sistemas Profibus DP para temas continuos, Profibus PA para temas discretos, que están en la capa de campo y ellos suben a otro articulador que es el Profibus FMS, que recoge toda la información del lazo de control y eso va luego a la capa de empresa. Y en la capa de empresa tenemos los controladores donde los humanos intervenimos para darle decisiones a la capa de campo específicamente. Y en la parte inferior está algo tremendamente importante que es la arquitectura y las posibles características de DMZs o zonas desmilitarizadas en las cuales conectamos la red de TI con la red de TO. A la derecha están las redes de TO con los centros escadas y las conexiones de los equipos de campo y a la izquierda está la red corporativa con todo el enlace TI. Y la DMZ, que es la zona desmilitarizada, es el punto en el cual se encuentran cada una de estas dos tecnologías para compartir información sin comprometer la una y la otra, ¿ya? Entonces, esto nos genera a nosotros, pues, por supuesto, la taxonomía de incidentes. ¿Listo? En esta taxonomía de incidentes, digamos que nos ayuda a nosotros, sobre todo en este tema de las infraestructuras, a determinar o a gestionar de manera adecuada cómo estas infraestructuras críticas van a ser atendidas. ¿Listo? Entonces aquí es importante diferenciar eventos, ataques e incidentes. Entonces, en la parte superior ustedes ven la palabra eventos, ¿ok? Entonces, un evento es cualquier actividad que usted observa en el entorno tecnológico.
y ya, y el evento tiene acciones y blanco, es decir, lo que yo puedo ejecutar o lo que yo puedo hacer mal y a quién le va a pegar. Luego tengo el ataque. Y el ataque es la existencia de una acción de tipo malicioso que está orientado a comprometer un activo específico. Listo, eso es un ataque. Entonces ahí va, desde las herramientas hasta los resultados. Y finalmente tenemos el incidente. Y el incidente es cuando el ataque tiene una afectación sobre alguno de los elementos de la ciberseguridad, la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. Entonces, obsérvese. A la izquierda están los atacantes y están todos los tipos de atacantes que podemos tener. Los script kiddies, los cyberpunk, los internos, los ladrones, los cibercriminales, qué sé yo. Esos atacantes tienen unas herramientas para ejecutar la acción. Pueden hacer un intercambio de información, un comando de usuario, un agente autónomo, etcétera, etcétera. Y lo que buscan estas herramientas es explotar una vulnerabilidad. ¿De qué tipo? De configuración, de diseño o de implementación. Y lo hacen a través de una acción. Todas estas que ustedes ven acá son acciones que se pueden ejecutar. Y las acciones van sobre un blanco, es decir, a un objetivo específico: capturar datos, penetrar la red, indisponibilizar las redes, alterar un proceso, hackear una cuenta, listo. Y esto tiene un resultado, y el resultado es indisponibilidad, información maliciosa, denegación de servicio, ¿ya? Y finalmente el objetivo que tiene el atacante es un tema político, un cambio de estatus, hacer un daño, hacer un espionaje, pedir recompensas o lo que considere. Entonces, esta taxonomía nos muestra a nosotros cómo se comporta y cómo efectivamente se lleva adelante o puede, digamos, configurarse un evento que se convierte en un ataque y que se configura en un incidente. Entonces, el evento es la acción, el ataque es la actividad y el incidente es cuando ya se logra el objetivo. Y cuando todos estos elementos confluyen es que efectivamente un tercero puede, digámoslo así, afectar las infraestructuras sobre las cuales nosotros estamos operando. En esas medidas, entonces, la evolución histórica de las amenazas, lo que a nosotros nos muestra es una tendencia muy clara, y es que la sofisticación ofensiva está creciendo mucho más rápido de lo que la capacidad humana en defensa está teniendo. Entonces, piénselo así, desde los primeros gusanitos informáticos hasta las actuales campañas de ransomware industrial e inclusive ataques potenciados por inteligencia artificial, lo que ha sucedido es que los atacantes han elevado de manera consistente la capacidad técnica a lo largo del tiempo y han sido mucho más veloces y han ampliado sus ataques. Y esto pues obviamente está generando una brecha defensiva. Y esa brecha defensiva termina constituyendo o se está configurando como uno de los mayores desafíos para la ciberseguridad. Mientras los equipos humanos pueden analizar cientos de eventos diarios, un entorno moderno o un ciberatacante con inteligencia artificial o con machine learning puede hacer miles o millones de ataques de manera simultánea. Entonces, la inteligencia artificial surge como una necesidad operativa para tratar de cerrar esta brecha, porque como humanos no físicamente no damos abasto para atender estos fenómenos. Entonces, claramente, más o menos desde el 2010, las capacidades de ataque han venido rebasando las capacidades de defensa por velocidad y porque la relación costo-beneficio es cada vez mejor para el atacante. Es decir, las motivaciones son más complicadas que otra cosa. Un segundo, por favor, un segundito, un segundo. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, discúlpeme, en ese orden de ideas, cuando traemos esta operación, hay un componente que mencionaba tangencialmente al principio, y es que debido a, digamos que a la convergencia de los entornos de IT y IoT, digamos que se han habilitado como unas nuevas amenazas sobre las infraestructuras. Y este ha sido uno de los cambios más interesantes en los últimos años, y es las tecnologías de información, las tecnologías de operación, los dispositivos IoT y los sistemas de cloud se están encontrando.
Y esta integración permitió mejorar la eficiencia operativa, habilitar el mantenimiento predictivo y por supuesto facilitar operaciones remotas para optimizar la toma de decisiones basada en datos. Ahora, cada nueva conexión representa una posible puerta de entrada para un atacante. Es decir, si esta convergencia nos ha ayudado porque hacemos esos mantenimientos, porque facilitamos las operaciones, porque mejoramos la toma de decisiones, pues también se está convirtiendo en una puerta efectiva de entrada y de ataque a una infraestructura. Entonces, los sistemas industriales que históricamente permanecían aislados, de hecho, anteriormente se creía en una cosa que era la protección por oscuridad. ¿Eso qué quería decir? Si no existe, si no saben que existe, si no me conocen, no me atacan. Así de simple. Eso cada vez está más diluido y esos sistemas industriales se han convertido en una puerta de entrada importante para un atacante. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hay una interacción con redes corporativas, proveedores externos, plataformas en la nube, etcétera, pues el resultado termina siendo que las organizaciones tienen una mayor visibilidad y una automatización interesante, pero de manera simultánea están elevando la exposición de riesgo. Y esta tensión entre eficiencia y seguridad se está convirtiendo como en uno de los desafíos de esas infraestructuras críticas modernas. ¿A qué le tengo que responder yo? ¿A que podamos tener infraestructura? ¿A que tengamos disponibilidad? ¿A que seamos ágiles para responder? Y esa convergencia nos ayuda a responder todos esos temas, pero también nos están ampliando esas capacidades de ataque. Y esa zona de riesgo que tenemos en la mitad por conectar los unos y los otros es lo que vamos a llamar la superficie de ataque digital. Entonces, la superficie de ataque digital es el conjunto total de puntos que un atacante puede utilizar para comprometer la organización. Así de simple. Entonces, en las infraestructuras críticas de hoy, esta superficie se ha expandido de una manera importante porque se han incorporado, por ejemplo, dispositivos de IoT, ¿sí? O se han incorporado accesos remotos, o se han incorporado plataformas de cloud, o se han incorporado otro tipo de entornos de IT y de OT. Entonces, cada sensor, cada controlador, cada aplicación o cada conexión externa se convierte potencialmente en un nuevo vector de ataque. Aquí el problema central es que la velocidad de crecimiento de la conectividad supera ampliamente la capacidad para supervisar y proteger todos los activos. Muchas empresas continúan operando con inventarios incompletos, visibilidad fragmentada, procesos de monitoreo limitados, entre otras cosas. Entonces, la consecuencia de ello es que los atacantes aprovechan activos olvidados, configuraciones inseguras o una vulnerabilidad que no está gestionada para tener ese acceso inicial. Y luego de ello se desplazan lateralmente hacia sistemas de mayor criticidad. ¿Por qué? Porque se nos olvida que tenemos elementos de la infraestructura crítica en sistemas operativos, por ejemplo, como Windows 95, y lo descuidamos. Y no es que esté mal, sino que eso es lo que pasa. Entonces, todo este antecedente nos lleva a nosotros a hablar de un tema y es la seguridad nacional. La inteligencia artificial se convirtió en un asunto de seguridad nacional para los países porque está modificando, sobre todo de una manera radical e importante, la velocidad, la escala y la precisión con que pueden ejecutarse algunas actividades defensivas. Entonces, como les decía hace unos minutos, mientras un analista humano necesita varios minutos para interpretar una alerta compleja, una inteligencia artificial puede correlacionar millones de eventos y generar una clasificación inicial en milisegundos. Y este diferencial temporal es importante a la hora de tomar una decisión frente a una amenaza que está llegando a nuestra arquitectura. Entonces, además de la velocidad, la inteligencia artificial proporciona una capacidad de análisis que es imposible de replicar a través de un equipo humano. La infraestructura crítica genera cantidades masivas, pero brutales de datos que nos entrega telemetría, nos entrega registros de eventos o nos entrega una señal de tipo operacional para saber qué está pasando. Entonces, la capacidad de identificar
un patrón oculto en un ataque o una correlación de un comportamiento anómalo, nos ayuda a anticipar un incidente antes de que se produzca y nos ayuda a ser más resilientes a la hora de responder y sobreponernos ante la situación. Es por esto que muchos gobiernos consideran que actualmente la inteligencia artificial es una capacidad estratégica comparable con otras tecnologías críticas para la defensa nacional. Y es por ello que los han ido vinculando y las han ido articulando a nuestros ejercicios. En esas deudas, entonces, hay unas limitaciones que lastimosamente hoy tenemos con los marcos tradicionales de gestión de riesgo. Entonces, digamos que durante muchos años, marcos como el Management Framework o el Project Risk Analysis and Management o marcos de resiliencia sirvieron como una referencia para la gestión de riesgos tecnológicos. Y estos enfoques, pues obviamente aportaron metodologías estructuradas para definir una amenaza, evaluar un impacto o definir un control de mitigación. Sin embargo, fueron diseñados en un contexto donde las amenazas evolucionaban con menor velocidad y los entornos tecnológicos tenían una menor complejidad. Y eso cambió. Entonces ya hoy tenemos más velocidad de ataque y hay mayor complejidad en los entornos tecnológicos donde nosotros operamos. Entonces, el principal problema es que estos modelos existentes operan generalmente a través de una evaluación periódica y por lo general estática, mientras que las infraestructuras críticas de hoy en día requieren un mecanismo que sea mucho más capaz de incorporar, por ejemplo, información en tiempo real. ¿Listo? Para que pueda finalmente adaptarse a estas amenazas y comprender las relaciones que existen entre los sectores, entre las tecnologías, entre las industrias y entre las capacidades. Entonces, los marcos tradicionales nos entregan una fotografía del riesgo, pero cuando vinculamos inteligencia artificial para apoyar estos marcos, no tenemos una foto, sino que construimos una secuencia, como una imagen, como un video, digámoslo así, una película continua que nos muestra esa evolución del entorno de las amenazas que estamos teniendo. Entonces, ¿cuál es el panorama actual de las amenazas por los cuales pues nosotros nos estamos moviendo? Digamos que las amenazas que enfrentan las infraestructuras críticas de hoy son significativamente más sofisticados que las observadas hace un tiempo. Hoy convergen actores estatales, grupos criminales, activistas, insiders, un poco lo que vimos en la taxonomía. ¿Listo? Y muchos de estos contrincantes o adversarios pues tienen recursos financieros o capacidades técnicas o tienen unos objetivos que están alineados con capacidades geopolíticas o que están alineados con capacidades económicas. Entonces, el aspecto relevante aquí es que los ataques modernos usualmente no utilizan solo un vector de ataque para comprometernos, sino que pueden atacar desde diferentes ángulos: una ingeniería social, una explotación de vulnerabilidades, movimiento lateral, un robo de credenciales, entre otras cosas. Entonces, por esto es que es importante adoptar un enfoque de defensa multicapa donde la detección temprana, la correlación de eventos y la automatización pues estén presentes. En esas ideas, entonces, pues la pregunta que nosotros nos hacemos es cuáles son esas amenazas prioritarias críticas. Digamos que las estadísticas más recientes nos están mostrando que las infraestructuras críticas continúan siendo uno de los principales objetivos para los actores maliciosos, y el incremento de ataques demuestra que estos sectores ofrecen un alto potencial de impacto. ¿Por qué? Por la relevancia económica y social que puede tener un ataque exitoso, y esto puede generar una presión pública, una interrupción masiva o una pérdida financiera significativa. Desde una perspectiva estratégica, es importante entender que no todas las amenazas presentan el mismo nivel de riesgo. La probabilidad de que ocurra una amenaza o la otra usualmente se analiza junto con el impacto potencial que tiene, por ejemplo, en el ransomware o en un acceso no autorizado o en una campaña de phishing o en una amenaza persistente. ¿Listo? Entonces, cuando yo encuentro esto dentro de los vectores, donde puede tener más relevancia debido a la frecuencia, el ataque que puede haber y la sofisticación que este me puede entregar, yo de alguna manera me puedo preparar de una manera diferente.
Y esto nos genera a nosotros algo que vamos a llamar o que vamos a conocer como la autonomía de las amenazas relevantes. Una amenaza moderna presenta características diferenciadas que requieren estrategias específicas de defensa. Por ejemplo, el ransomware busca paralizar operaciones y extorsionar económicamente organizaciones, pero las APT ya persiguen objetivos de espionaje, sabotaje o posicionamiento estratégico. Y un ataque a la cadena de suministro aprovecha la confianza que existe entre las organizaciones y sus proveedores para comprometer objetivos de manera simultánea. Y aquí obviamente hay unos casos que cambiaron de una manera importante la forma en que vemos este proceso. Stuxnet, por ejemplo, que afectó centrifugadoras de plantas nucleares en Irán. ¿Ya? Este fue un caso, pero absolutamente brutal, 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 brutal. Y Stuxnet nos demostró que un ataque digital podría producir un daño físico sobre una instalación industrial. ¿Ya? Luego Colonial Pipeline fue un ataque muy interesante porque mostró que un incidente que inicialmente está asociado a un entorno de TI puede tener una consecuencia sobre una infraestructura energética. El de Osman Water, Water, perdón, el de Osman Water, lo que nos mostró a nosotros es que hay riesgos derivados de accesos remotos que están mal protegidos, ¿sí? Entonces, todos estos eventos tienen una enseñanza, un común denominador, y es que la ciberseguridad ya no puede ser un problema exclusivamente tecnológico, sino que es un componente de la continuidad operacional y de la resiliencia nacional que nosotros tenemos que tener. Entonces, claro, eso nos genera un crecimiento de ese ataque, de esa infraestructura, de esa superficie de ataque sobre los ISCs y sobre los OT. Entonces, la digitalización industrial, como lo vimos ahorita, que debido a la inteligencia artificial, la brecha entre ataques y defensa estaba ampliándose, aquí pasa lo mismo. Y es que esa digitalización industrial está generando una expansión en los entornos conectados. Entonces, muchos dispositivos OT que anteriormente operaban en redes aisladas, ahora intercambian información con sistemas corporativos, con una plataforma cloud, un proveedor externo o cosas de esas por el estilo. Entonces, lo que nos muestran a nosotros los datos es algo preocupante y es una tendencia del crecimiento del número de vulnerabilidades identificadas en sistemas industriales. Y eso está creciendo cada año y es una proporción importante de crecimiento y mucho se está dando por razones o por ataques de tema remoto. Y si a eso usted le suma la persistencia de tecnologías heredadas, antiguas en estas infraestructuras que siguen operando, porque hay restricciones técnicas o en algunos casos económicas, pues hace que esa combinación genere una creciente vulnerabilidad y un escenario donde digamos que la gestión predictiva de vulnerabilidades se está volviendo cada vez más complicado. Entonces, por supuesto, la superficie de ataque está creciendo más rápido que la capacidad que ustedes y yo podemos tener para defendernos. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué aporta realmente la inteligencia artificial? Entonces, eh, digamos que hay unas, vamos a llamarlo capacidades nucleares. Las capacidades fundamentales de la inteligencia artificial, digamos que las podemos agrupar en seis grandes categorías. Primero, que nos ayuda a detectar anomalías. Segundo, que nos ayuda a hacer aprendizaje de patrones. Tercero, que nos ayuda a hacer predicción de amenazas. Por supuesto, dar una respuesta automatizada, a correlacionar eventos de manera masiva y a reducir el ruido. Estas capacidades suelen trabajar de maneras complementarias para que se transformen grandes volúmenes de datos que están dispersos en información que se llama accionable, es decir, información decisional sobre los equipos de seguridad. Digámoslo de la siguiente manera, desde una perspectiva operativa, la capacidad más valiosa suele ser la de correlación contextual. ¿Listo? Un ataque actualmente genera múltiples señales que están distribuidas en diferentes sistemas. Entonces, un evento aislado puede parecer irrelevante, pero cuando se analiza de manera conjunta con otras señales, adquiere un significado completamente distinto. La inteligencia artificial permite construir una visión integrada que reduce significativamente la probabilidad de que amenazas sofisticadas permanezcan ocultas durante un largo periodo de tiempo.
Entonces esto nos da a nosotros un framework conceptual de inteligencia artificial para gestión del riesgo, que es el que nos plantea Okebor. Entonces, básicamente el modelo plantea una evolución significativa respecto a los enfoques tradicionales de evaluación de riesgos. Entonces, en lugar de que dependamos exclusivamente de una evaluación periódica, el framework integra múltiples fuentes de datos, un modelo híbrido de inteligencia artificial y, por supuesto, mecanismos de aprendizaje para construir como una visión dinámica del riesgo y no estática como lo veíamos en los marcos de hace unos minutos. Entonces, uno de los elementos más importantes de este tipo de enfoque es la incorporación de bucles de retroalimentación que permiten ir ajustando o haciendo un tuning de manera continua de los diferentes modelos que evolucionan con las amenazas. Y esto convierte la gestión de riesgos en un proceso adaptativo que es capaz de responder a un cambio operacional. Entonces, nuevas vulnerabilidades y nuevas transformaciones en el comportamiento de los adversarios en un framework de este estilo pueden ser detectados y dejamos de reaccionar y nos convertimos en una capacidad no solamente de adaptación, sino de preactividad o proactividad frente al ejercicio. En ese orden de ideas, digamos que uno de los desafíos más importantes cuando se habla de inteligencia artificial es diferenciar entre la expectativa teórica y un resultado comprobado. Los estudios de diferentes fuentes nos muestran que hay evidencia empírica probable de un entorno real sobre infraestructuras nacionales que utilizan datos operacionales que nos muestran que si hay mejoras significativas en la precisión de la detección, en la capacidad de clasificación y en la efectividad de la mitigación utilizando inteligencia artificial. Ahora, más allá del porcentaje, el mensaje acá que yo les quiero dejar es que la IA puede generar una ventaja operacional medible cuando se integra de manera adecuada. ¿Listo? Ese es el mensaje que yo quiero dejar. El valor no proviene de la tecnología, sino que el valor proviene de la combinación de algoritmos con datos de calidad y conocimientos de expertos. Entonces, ¿qué tecnologías podemos aplicar? Pues obviamente hay varias en las que podemos trabajar. No debe considerarse solamente una, sino un conjunto de técnicas. Entonces, por ejemplo, el Machine Learning, que es interesante y es muy efectivo para detección de anomalías, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, el Reinforcement Learning, listo. Es importante porque nos ayuda, por ejemplo, en procesos de optimización y toma de decisiones, ¿ya? O la lógica difusa, que nos ayuda a gestionar incertidumbre y nos ayuda a entender y comprender las decisiones que se toman o por qué un modelo toma una decisión determinada en un momento específico particular. Esto finalmente entonces nos deja unas tecnologías aplicadas a la IA con una cosa que llamamos el mapa de efectividad. Cuando nosotros analizamos diferentes tecnologías de inteligencia artificial desde una perspectiva operacional, podemos observar que ninguna es superior a otra como en ciertos escenarios, sino que cada técnica tiene unas fortalezas específicas dependiendo del tipo de problema que usted pretende resolver. El Machine Learning supervisado sobresale en clasificación de amenazas y análisis de comportamiento, pero el Deep Learning tiene ventajas, por ejemplo, en entender un patrón. Listo, para grandes volúmenes de tráfico. Pero el Reinforcement Learning, por ejemplo, nos va a ayudar a nosotros en entender las evoluciones hacia sistemas que sean capaces de aprender de una estrategia particular. Y la inteligencia artificial generativa concentra parte de la atención porque nos ayuda a automatizar la documentación, generar recomendaciones y asistir a procesos de análisis particulares. Entonces, eso es un poco lo que nosotros tenemos que ver. Finalmente, entonces, hay como una diferencia en ese cambio de paradigma entre seguridad tradicional y seguridad basada en IA. Entonces, durante muchos años, la ciberseguridad se apoyó principalmente en modelos basados en una regla estática. ¿Listo? Una firma conocida, un procedimiento manual, etcétera. Y este enfoque resultó efectivo cuando las amenazas evolucionaban lentamente y los entornos tecnológicos eran relativamente predecibles. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la conectividad y la sofisticación de los atacantes, pues pusieron en evidencia las limitaciones que tienen estos mecanismos de tipo tradicional.
Por eso, la seguridad basada en inteligencia artificial introdujo un cambio muy importante para nosotros. Y ese cambio es la aparición de indicadores conocidos en sistemas que aprenden de comportamientos que son normales. Y esto lo que hace es que identifica una desviación que genera una hipótesis sobre una amenaza y anticiparnos con esa hipótesis a la amenaza y tomar una decisión que sea mucho más práctica y que sea mucho más rápida para nuestra arquitectura. ¿Ok? Entonces, esto era un poco lo que les quería mostrar hoy y cerrar con un tema muy particular y es el roadmap de adopción. Para adoptar este tipo de ejercicios, básicamente nosotros operamos en cinco grandes componentes. Primero, visibilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Hago un inventario y un mapa de tendencias y de telemetría de todo el ejercicio. Segundo, integre, entienda qué sistemas tienes. Tienes un SIEM, un EDR, un NDR, tienes, hemos dicho, qué tipo de arquitectura tienes. Con base en el inventario que tú tienes y la integración que usted está dando, puede construir los modelos de analítica con inteligencia artificial. Y eso genera la automatización a partir de los playbook con los riesgos dinámicos, que de los cuales ya hablamos, y los rollback que podemos tener frente a devolvernos a un proceso, para finalmente escalar los servicios, escalar las posibilidades y definir los ciclos de retroalimentación en mi protección. Entonces, el ideal es pasar de una inteligencia artificial ofensiva y vincularla con una inteligencia artificial defensiva en la cual nos podamos encontrar para protegernos de esa gran cantidad de ataques que nosotros podemos tener. Tres ideas para el cierre. Uno, la inteligencia artificial no va a reemplazar los expertos, pero te ayuda a predecir, te ayuda a controlar y a verificar en mayor escala la data y eleva la confianza en la protección de las infraestructuras que nosotros podemos tener. Entonces, claro, la pregunta es, ¿llegaremos a tener infraestructuras críticas protegidas principalmente por sistemas de inteligencia artificial supervisadas por humanos? Eso es parte de lo que queremos hacer. Para hacer esta presentación, utilizamos y tuvimos en cuenta todos estos documentos que ustedes ven acá y que obviamente en este escáner los pueden ver con un poco más de detalle. Esto es pues lo que tenía por decirles. Abrimos el debate. Si tienen preguntas, inquietudes y dudas, estoy para resolverlas. Denison me pregunta, sí, Denison, te cuento un par de casos del sector salud. Imagínate que eh, eh, hay una empresa, hay un grupo en Colombia, voy a hablar de Colombia inicialmente, hay un grupo en Colombia que, eh, a ver, te lo explico así. Resulta que abrieron una nueva sede, listo. En esa nueva sede contrataron a un tercero para que armara la infraestructura de red. En el armado de la infraestructura de red cometieron un error y es que no segmentaron las redes y dejaron la red de visitantes, que es una red de tipo de TI, con un puerto abierto en la red de TO, que es donde estaban las historias clínicas. Entonces, imagínate, Denison, que un personaje que fue a esa sede entendió o vio el puerto abierto a través de TI sobre las historias clínicas y generó un secuestro de historias clínicas de esa institución por una puerta que se dejó abierta. Eso generó una multa en Colombia, o sea, a esa empresa, a esa entidad de salud le genera una multa importante por vulnerabilidad de la historia clínica, porque la historia clínica es información confidencial y sensible para un individuo. Entonces, ahí hubo un problema importante en el sector salud. Y hubo otro, y es un grupo de arquitecturas, y hubo otro que fue un grupo técnico que atacó las incubadoras, secuestró una información, pidió rescate, no le dieron rescate y desconectó incubadoras donde habían niños, o sea, neonatos, en un momento determinado. Murieron dos chicos murieron
por cuenta de eso, por no haber pagado un rescate. Entonces, hay unos casos no muy satisfactorios en ese tema del sector salud. Entonces, eso por un lado. Dice, muy interesante información. Bueno. Entonces, podríamos decir que el método que se ejecute puede determinar la superficie de ataque. Sí, y no. Sí, porque efectivamente la metodología utilizada por un tercero para afectar podría decirnos por dónde nos están atacando. Es decir, si nos están atacando por un sensor, si nos están atacando por un puerto, si nos están atacando por ejemplo, por un firewall o por una vulnerabilidad de firewall, o si nos están haciendo una denegación de servicio. Pero, como les mencionaba durante la presentación, existen ataques multilaterales o existen ataques de corrido. Y esos ataques de corrido es que nos pueden afectar en diferentes lugares. Entonces, nos pueden hacer un ataque de phishing, paralelamente nos pueden hacer una denegación de servicio y nos pueden estar introduciendo un malware. Entonces, nos explotan una superficie mucho más amplia de la que nosotros esperamos. Sí, Harold, sí se puede hacer un bot, más que solamente un bot, efectivamente. Déjeme verifico el escáner. Sí se puede hacer un bot y más que un bot, uno puede generar un sistema de correlacionador de eventos en donde te permite tomar una decisión rápida y automática frente a una posible incidencia que se esté dando sobre la infraestructura, que no sea solamente la reacción del firewall, o sea, que no sea solamente el firewall diciendo cierro el puerto, sino que también sea, por ejemplo, haciendo una notificación o aislando un segmento de red, por ejemplo, o elevando una sesión, una ejecución de autorizaciones o activando un MFA para tal fin. Entonces, creo que sí se puede. Déjenme les voy a compartir, déjenme les voy a compartir el link para que, el link del SharePoint, donde están los documentos, para que los puedan también descargar. Listo. Entonces, pues nada, es un gusto para mí estar acá con ustedes. Seguramente más adelante en una segunda sesión vamos a conversar un poco sobre configuraciones y formas de articulación de la inteligencia artificial para este tipo de cosas. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo y es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias.